Hola, bienvenidos a Comunicando Psicología. Aquí estamos en este espacio de salud mental, trabajando con alegría para fortalecer esto tan importante que es la salud mental, que desde pequeñas acciones lo podemos lograr y pues como siempre con invitados de lujo. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar también en este espacio y sobre todo pues a ellos que son como la razón de ser, vienen con toda esa sabiduría a compartir con nosotros ese tema tan importante. Hoy particularmente vamos a conversar acerca de la importancia de la alimentación y la salud mental y parece que van muy de la mano. Hay que fortalecer esa alimentación porque finalmente eso puede tener incidencia en algunos trastornos mentales. Hoy nos acompaña una gran invitada. Ella es Clara Paulina Rivera Cortés. Lo digo completo porque a ella le gusta que se le llame completo, pero más fácil, Clara Rivera. Ella es médica, además diplomada en medicina tradicional china, y con ella pues vamos a desarrollar un poquito cómo fortalecer la alimentación para tener una adecuada salud mental. Así que la saludamos. Clara, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Como les decía a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, a las personas que nos ven, nos encanta contar con profesionales como tú, Clara, y qué rico que hablemos de un tema tan importante como es la alimentación y la incidencia que tiene, sobre todo desde lo que tú eres experta. Tú eres médico, has trabajado muchos años en la medicina tradicional, pero finalmente descubriste que la medicina tradicional china tiene muchas bondades y yo quiero que empecemos por ahí. ¿Listo? ¿Cómo fue esa transición y por qué llegaste a esto de la medicina tradicional china? Perfecto, Sandra. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues después de trabajar 15 años como médica general, llego a la medicina tradicional china por uno de mis compañeros. Y de verdad, como dices tú, encuentro infinidad de bondades en esta disciplina y de cómo desde esa visión del ser de manera integral se puede hacer mucho por la salud de las personas y más desde lo preventivo, Sandra, porque la medicina tradicional china tiene eso. Hablando un poquito ya de la medicina tradicional china, es una medicina milenaria, tiene más de 4.000 años en la humanidad y su filosofía va muy ligado a la medicina preventiva. Ella viene desde la corriente filosófica del taoísmo y para ellos ese taoísmo se resume en esa fuerza superior, ese Tao, esa fuerza superior que nos mantiene y nos entretiene en este plano existencial. Y de alguna manera pues ellos decían, y como no conocemos su nombre, lo denominamos el Tao. Entonces, en eso consiste, digamos, como esa fuerza que sostiene el mundo en este momento. Muy bien, y parece que hay una tendencia ahora con el tema de lo que viene de Oriente. O sea, en Occidente somos, no sé, quizá, me corriges tú, más racionales, vivimos más deprisa. El tema, por ejemplo, de la prevención, que se maneja tanto en la medicina oriental, nosotros parece que estamos entrando un poco, pero no. Es cuando nos enfrentamos a la enfermedad, a la situación particular que nos aqueja, entonces buscamos la pastillita que nos quite ese dolor, pero no nos vamos más allá de descubrir por qué esa dolencia, de dónde viene y esa parte preventiva tan importante que tiene la medicina tradicional china. Perfecto, Sandra, sí. Como te venía contando, entonces viene pues como este concepto de la medicina tradicional china basado en el taoísmo y para ellos el ser humano es un ser energético, ¿sí? Estamos formados por unas vías de luz por donde nos recorre esa energía que digamos que es la misma, pero la que conocemos como el yin y el yang, que no tiene nada que ver con el bien y el mal, que ha sido un concepto, digamos,
errado que se tiene pues como en el común. Pero esa energía lo que hace es darle armonía a este ser, a este espíritu conformado, así lo denominan ellos. Entonces, cuando hay esa alteración, digamos, como de esa energía, aparece la enfermedad. Ellos lo hablan desde también de esa pérdida de conexión con esa fuerza superior. Entonces, cuando aparece esa pérdida de conexión, aparece la enfermedad y aparece el dolor. Y como lo decías tú, pues desafortunadamente como que recurrimos a este tipo de alternativas solo cuando aparece la enfermedad, pero también empieza uno a ver ciertas tendencias donde la gente ya quiere buscar el bienestar, la prevención, vivir en calma, tratar de ser consciente de lo que se va a hacer, empezar a evitar como ese tipo de afanes y tomarse la vida como con más ligereza. Muy bien, yo he venido preparada, ya he cogido aquí mis apuntes porque voy a aprender mucho hoy con Clara y sobre todo por el enfoque que le vamos a dar a nuestra entrevista de hoy. Vamos a partir de 3 tipos de nutrición que los hemos hablado preparando esta entrevista y tú me dices, hay una alimentación celeste, otra terrestre y otra humana. Vamos a identificarlas, claro, y luego aterrizamos esto en la terrestre, que según tengo entendido es la que hacemos normalmente cuando ingerimos los alimentos. Perfecto. Expliquemos entonces esos 3 tipos de nutrición que tiene el ser humano desde la medicina tradicional china y cómo la manejamos. Bueno, Sandra, entonces esta alimentación, como dices tú, se divide en 3 y lo más importante, que lo conecto con lo que acabo de contarte, es esa alimentación celeste, porque cuando perdemos esa conciencia de conexión con esa fuerza superior, pues aparece la enfermedad, pero digamos que esa alimentación celeste se basa en lo que nos conecta con esa fuerza superior y es la respiración. Mira que si yo te digo a ti que si dejamos de respirar, ¿qué sucede? Nos morimos. Sí, desaparecemos de este plano existencial. Entonces... Sí, perdona, incluso no celeste suena a cielo. Sí, claro. ¿Cierto? Viene de esa fuerza superior, que de pronto lo hablábamos ahora, y es no tanto basado en religión, sino en ese concepto que tú tienes de una fuerza que te sostiene en este plano existencial. Entonces, la forma de tú comunicarte con ellos es a través, pues, como te digo, independiente de lo que creas, es por medio de la respiración. Y por eso de pronto también ha tomado tanta fuerza todo lo que tiene que ver con estas prácticas de la meditación, del yoga. Otra de las terapias, por ejemplo, dentro de la medicina china sería el Qigong, y el Qigong es una de esas terapias maravillosas que te permite estar en ese momento presente y por medio de la respiración conectar con esa fuerza superior. Entonces ahí se resumiría la alimentación celeste. Muy bien, en ese orden de ideas, la alimentación celeste es la respiración. La respiración. ¿Sí o no? O sea, ya la respiración quiere decir que nos alimenta claramente y es esa energía, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, vamos entonces con la terrestre, que vamos a ahondar más en la terrestre, pero vamos a hacer una breve introducción. Perfecto. Entonces, cuando ya uno desciende de ese plano celeste, baja al plano terrestre, y aparece todo lo que tiene que ver con la nutrición de la estructura, que lo hacemos por medio de la alimentación. Entonces, todo lo que tú le das a tu cuerpo, esa información que le das a través de los alimentos, pues es lo que va a hacer que o tú tengas una buena salud o por el contrario aparezca la enfermedad, porque si no tenemos unos buenos hábitos de alimentación, pues puedes ocasionar alteración en tu organismo. Muy bien, entonces lo que ingerimos está en nuestra alimentación terrestre. Y cuando hablamos de la alimentación humana, ¿a qué hacemos referencia? Y cuando hablamos de la alimentación humana, Sandra, nos referimos a todo lo que tiene que ver con los afectos, con las emociones. Y entonces está obviamente muy ligado al tema que estamos conversando hoy de salud mental. Correcto. Y también ligado a la alimentación terrestre, porque les cuento que para la medicina tradicional china, ellos hablan de que la mayoría de las enfermedades se originan en las emociones. Entonces mira qué interesante, porque vamos a ver cómo incide la parte de la alimentación terrestre en la salud mental, pero cómo directamente la alimentación humana es lo que sostiene al ser humano desde esos afectos. Muy bien, ahí está resumido. Somos seres biopsicosociales, además espirituales, independiente de religiones. Lo decías también cuando hacías referencia a la alimentación celeste. Entonces, en ese orden de ideas, la alimentación claramente tiene que ver con la salud mental. Por eso vamos a detenernos entonces, si te parece, en ese enfoque de la alimentación terrestre. ¿Por qué? Porque nos conecta mucho en la forma como comemos, cómo vivimos
cómo experimentamos también las emociones y de qué manera entonces fortalecemos esa salud mental a la que hacemos referencia. ¿Te parece? Me parece perfecto. Listo, Sandra. Entonces me voy a devolver un poquito para conectarlo. Cuando hablaba de esas vías de luz y de esa energía que nos recorre por nuestro cuerpo, por unos meridianos, canales de acupuntura que no son visibles al ojo del ser humano, pero ahí están. Esas vías de luz aterrizan, digamos, en los elementos de la naturaleza, y cada uno de los elementos tiene una representación de cada órgano de los que nosotros tenemos. Entonces voy a hablarles un poquito como de eso para empezar a enfocar cada uno de esos órganos, cómo se nutre por medio de la alimentación y por medio de los sabores. Muy bien, hablas de los elementos de la naturaleza y aquí hay 5. Sí, ¿cierto? correcto. Tenemos agua, madera, fuego, tierra y metal. Y según me has explicado también, cada uno de estos elementos está asociado con un órgano en particular o varios órganos. Exactamente. ¿Cierto? Y entonces, para fortalecer ese órgano, también es importante tener en cuenta qué alimentos ingerimos. Entonces, empecemos con el agua, que de hecho el cuerpo humano es 70% agua. Exacto, el 70% de nuestro organismo es agua, o sea, la mayoría del elemento que tenemos en nuestro organismo es agua. ¿Qué órganos están relacionados con este elemento y cómo podemos desarrollar una alimentación sana? Ok, entonces con el elemento agua tenemos el riñón como órgano y la vejiga como entraña, pero pues digamos que eso es un concepto ya muy específico de la tradición china, pero entonces están riñón y vejiga, aunque encontramos otros sistemas. Está el sistema osteoarticular, el sistema nervioso y todo lo que tiene que ver con el sistema reproductor. El sabor que nutre al riñón, porque lo hablamos como tal de esa estructura maciza, sería el sabor salado, Sandra. Salado. Sí, el salado. Todos los alimentos que puedan ser, y no solamente pues cuando decimos adherirle sal a los alimentos, hay ciertos alimentos que tú no necesitas adherirles el sabor como tal y ya tienen en su naturaleza el sabor salado. Y entonces aquí es cuando lo conectamos con las emociones, porque cuando hay una alteración de esa energía, ¿sí? Y puede ser por exceso de ese sabor, cuando a veces nos excedemos en la alimentación, digamos, de algún alimento puntual, que tú comas muy salado, puedes afectar la estructura de ese órgano. Entonces, lo alimenta y lo nutre, pero el exceso lo puede dañar, ¿sí? O sea, aquí el equilibrio también juega. Por supuesto, totalmente. Muy bien. Entonces, tenemos este sabor y cuando de pronto ya hay una alteración del órgano, aparece la emoción negativa. Y puede ser que tú por la alimentación empieces a desarrollar el miedo, el estrés. Esas serían pues como las dos principales emociones que aparecerían cuando hay alteración de la energía del agua. Miedo y estrés. Ajá. Ojo, yo creo que aquí quizá muchos nos encontramos, Pero muchos de los que estamos viendo este espacio, el miedo y el estrés. Dicen que el estrés es la gran enfermedad del siglo ya XXI, hablábamos del siglo XX, que el estrés está llevándonos incluso a estados muy complejos de salud mental. Ojo, entonces, tener en cuenta el agua como elemento, que lo tenemos en la mayoría de nuestro organismo, y sobre todo que esos alimentos salados, obviamente equilibradamente, van a contribuir a que funcione mejor nuestro riñón sí. y la vejiga. Y la vejiga. Muy bien. Desde lo estructural, Estoy pero también están los otros. No, Sandra, maravilloso. Muy bien, Clara. Vamos ahora, si te parece, con el elemento madera. Ok. Listo, el elemento madera, me decías que está asociado con el ácido. Si el agua está asociado con lo salado, pues la madera está asociado con los alimentos ácidos. Correcto. ¿Qué órganos vienen a jugar aquí? Exactamente. Ok, hay algo importante y es que cada una de las esferas que estamos hablando de estos elementos de la naturaleza da origen al siguiente. Entonces, si tú tienes una alteración en una de las esferas, que en este caso la principal y la inicial, donde empieza la vida, la esencia es el agua, pues si ya tienes una alteración, puedes tener alteración en la siguiente. Entonces, los órganos que están aquí en la esfera de la madera son el hígado y la vesícula biliar como, digamos, los principales. Pero también encontramos todo lo que tiene que ver con el sistema tendinomuscular, ¿sí? Y también parte de esa salud hormonal tiene mucho que ver con el hígado, ¿sí? Tenemos entonces que ese ácido nutre el hígado,
pero también su exceso lo puede dañar. Y hay algo que de pronto no te había contado, Sandra, y es el sabor lo nutre, pero también los colores de los alimentos. Ajá. Entonces, en el agua, me devuelvo un poquito, sería el color negro, y ahorita de pronto miramos puntualmente en las recomendaciones que les quiero dar, como qué alimentos pueden tener presente, y en la madera sería el color verde. Entonces, todo lo que tiene que ver con las crucíferas, la lechuga, la rúcula, las verduras como tal, de color verde, nutren al hígado desde esa concepción energética. Muy interesante. Y aquí la emoción que puede aparecer si hay alteración de esa energía es la frustración y la rabia. Frustración y rabia, ojo, cuando tengamos este tipo de emociones, entonces está muy relacionado con el elemento madera, que es el que está describiendo Clara en este momento, y cómo afecta a estos dos órganos tan importantes, hígado y vesícula. Puede incluso afectar a alguno más, pero sobre todo el hígado y la vesícula. Estamos hablando con Clara Rivera, médica, diplomada en medicina tradicional china, acerca de la alimentación y la salud mental. Un tema fascinante. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos para seguir ampliando esta información. Alimentación y salud mental, el tema que traemos hoy en Comunicando Psicología. Hoy hablamos con Clara Rivera, médica especialista en medicina tradicional china. Y estamos haciendo un recuento de los elementos que tenemos en la naturaleza y cómo afectan al organismo. Ya hablamos del agua, ya hablamos de la madera y nos vamos ahora con el fuego. Hablemos del fuego. Listo, entonces en fuego, Sandra, tenemos como representante el corazón y el intestino delgado. Y aquí tenemos que el sabor que nutre al corazón es el amargo, ¿sí? Pero también irnos al exceso de amargo puede dañar esta estructura, desde lo estructural, pero también que pueda alterar esa parte emocional, porque aquí la emoción que entra a jugar cuando hay una alteración de esta energía es la tristeza, ¿sí? Y está también muy conectada, pues como con las otras, como les decía ahorita, tiene mucho que ver el origen, porque una va originando a la otra. Entonces, si tú tienes miedo y tienes estrés, pues puede terminar en una tristeza profunda. Si tienes medio de estrés, eso de pronto te paraliza y no te deja hacer lo que quieres hacer y te frustras, terminas en rabia y terminas en tristeza. Entonces, mira cómo todas se van hilando y pueden terminar en un trastorno de ansiedad o una depresión, que es lo más común. Interesante lo que estás contando, Clara, y sobre todo que también, si vemos este orden de ideas, también en nuestra salud biológica ocurre. A veces las personas que se enferman de un órgano en particular, luego ocurren los cánceres en la metástasis, ¿cierto? Cómo se va encadenando todo esto. Seguimos con el elemento tierra, que el elemento tierra está enlazado con el sabor dulce. Aquí, ¿qué órganos juegan y qué emociones tenemos Imagínate, en ese Sandra, elemento? entonces uno diría, ay, bueno, pero entonces el dulce lo nutre, entonces, y digamos que es de lo que más de pronto nos tratamos de cuidar, ¿cierto? Porque ahí juega un papel importante todo lo que tiene que ver con metabolismo. Ahí tenemos el estómago y el vaso y el páncreas como órganos representativos. Pero lo que les he dicho todo el tiempo desde que empezamos a conversar, y es que el exceso de esos sabores también lo dañan. Entonces puede venir todo lo que tiene que ver no solamente con estos síntomas digestivos, sino también lo que tiene que ver, que lo acabas de decir, con los procesos tumorales, con el cáncer. Y ahí muy ligado a la emoción de la obsesión, que creo que es de lo que más nos afecta en este mundo occidental, obsesionados por competir, por tener, por poseer, por ganar, y eso nos está llevando también a esas enfermedades. Entonces, también mantener con mesura el consumo de estos alimentos dulces, pues entonces va a nutrir estos órganos, pero el exceso nos puede llevar a todas estas enfermedades. Ok. Ojo entonces con el azúcar. Tampoco se trata de satanizarla,
Claro. Cierto, que ahorita lo comentábamos, pero sí hay que tener cuidado. Ahorita en las recomendaciones Sí, lo en las vamos a ampliar. Y para terminar el tema de los elementos, tenemos el metal. Ese elemento está muy asociado con los alimentos picantes, ¿cierto? Con esos alimentos que ingerimos que pican un poquito, y hay unos órganos particulares también con el elemento metal, que son el pulmón y el intestino grueso. Entonces ahí tenemos, como dice Sandra, el sabor del picante y la emoción que puede aparecer cuando esta energía se altera es la melancolía, esa tristeza profunda cuando tú te quedas anclado al pasado, ¿sí? Y recuerdas con dolor, está muy asociado a este elemento. Entonces, cuando de pronto hablábamos ahorita, trastorno de ansiedad y depresión, no solamente en fuego, porque es corazón donde uno guarda todas sus emociones, sino también cómo, dándole origen una a la otra, puede terminar en una alteración como la melancolía. Y obviamente entonces el exceso de picante pues llevar también a que esa emoción, y se vuelve como un círculo vicioso, ¿sí? Entre más tristeza tengas, entonces eso hace que dañe tu órgano, de pronto entonces tu cuerpo te pide que consumas ese tipo de sabor, pero tiene que ser, como decías tú ahorita, de manera equilibrada, de manera muy bien. armoniosa. El tiempo pasa deprisa, Clara, sí. Y no quiero dejar que la gente se quede con esta inquietud que la planteábamos también ahorita acerca de los colores en los alimentos, de acuerdo a estos elementos que hemos estado mencionando. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hablamos del agua y yo voy a decir como la emoción y los órganos que están asociados, y tú nos vas a decir el color, si te parece. Entonces, hablamos del agua, que ahí están los alimentos salados, ahí juega también órganos como el riñón y la vejiga, y la emoción que está asociada ahí es el miedo. Sí. ¿Qué color de alimentos puede favorecer a ese elemento en nuestro organismo desde la medicina china? El color que favorecería ahí en esos alimentos sería el color negro. Negro. ¿Y qué alimentos negros entonces consumir? Entonces ahí encontramos la berenjena, encontramos las aceitunas negras, los arándanos. Esos son, y que uno dice, pues las tengo que consumir todos los días, no, pero que hagan parte de tu dieta. Comerse una berenjena así deliciosa, eso es. Y además que tiene ya en sí, en su naturaleza, el sabor salado. Entonces es como el sabor y el color en uno solo. Muy bien. Vámonos ahora con la madera, que está asociada con el ácido. El ácido. Los órganos que están ahí relacionados son el hígado y la vesícula. Y la emoción que juega aquí es la ira. Entonces, para combatir esto, para ayudarnos a mejorar, ¿qué color de alimentos nos pueden servir? El color verde. Así lo comentábamos. Entonces, ahorita. Las crucíferas, todo lo que tiene que ver, la rúgula, la espinaca, el brócoli, la misma coliflor, ya no sé si les dije la lechuga también, ¿cierto que sí? Sí. Sí, principalmente esos, pero el sabor, y de pronto no sé si aquí o en las recomendaciones decirles, el ácido como el vinagre de manzana es excelente. Y de pronto si lo tenemos dentro de nuestra rutina, una cucharadita en un vasito con agua, tomárnoslo con pitillo porque puede dañar el esmalte dental. Entonces todos los días eso va a ayudar a que nutras tu hígado. Buena recomendación. Vamos haciendo recomendaciones a la par, si te parece, Clara. Listo. Excelente. Vámonos ahora con el fuego. En el fuego encontramos ese sabor amargo, ¿cierto? Y ahí están órganos como el corazón, el intestino. El intestino delgado. ¿Cierto? El intestino delgado, y asociado con una emoción que es la tristeza. O sea, ahí puede empezar incluso un cuadro depresivo. Por ahí empieza la tristeza. ¿Qué consumir ahí? ¿Qué color ahí entonces de el color que está es el rojo, y mira que uno asocia el rojo con el corazón. Con el corazoncito que uno pinta, rojo. Entonces todos los alimentos que encontremos rojos, pues está todo lo que tiene que ver con la manzana, la cereza, las fresas, mucho desde la parte de las frutas, sobre todo. El rábano, pero por supuesto y delicioso en las ensaladas, porque además tú puedes combinar los sabores. Tú no tienes que comer solo uno para nutrirlo, y ahorita ya esas recomendaciones que me encantan, tú las puedes combinar dentro de tu alimentación. Perfecto, nos vamos con la tierra, que ese elemento tierra está asociado con el dulce. A quienes son golosos, ojo. Aquí tenemos
el estómago. Sí, y el vaso. El estómago y el vaso, vean que he estado muy juiciosa yo aquí anotando. El páncreas también juega aquí. Y la emoción, la obsesión, que pasa en este mundo occidental, que lo que decías ahorita, estamos obsesionados con ser el mejor, el más productivo, en nuestras relaciones de pareja incluso vivimos en una lucha, que no tiene por qué ser así. Se trata de trabajar en equipo y no solamente en las relaciones de pareja, sino en todos nuestros entornos. Aquí, ¿qué alimentos, qué colores nos el color amarillo, amarillo. Y además, porque los alimentos que provengan de la tierra también nutren tu estructura. Entonces, todo lo que tenga que ver, la auyama es excelente, ese también se lo recomiendo. Deliciosa además. A las mujeres en su momento de su ciclo menstrual, tomar sopa de auyama, cremita de auyama, les ayuda muchísimo con esos síntomas también. Y eso entonces para que lo tengamos presente, todos los alimentos que vengan de la tierra, la yuca, la batata, bueno, de los alimentos amarillos, la piña, la uchúa, todo eso va a conectar y nos va a ayudar. El pimentón amarillo también. El pimentón amarillo, todo lo que tenga que ver con amarillo y que venga de la tierra, si no sea de ese color, nos va a nutrir la estructura. Perfecto. Y finalmente vamos con el metal, que está asociado con ese sabor picante. Los órganos que juegan aquí son el pulmón y el intestino grueso. Y la emoción, la melancolía, que es esa tristeza que ya se volvió crónica y ya estamos en un momento realmente depresivo. ¿Qué alimentos podemos utilizar aquí? Entonces el color aquí es el blanco. ¿Sí? Blanco. Entonces, el ajo, la cebolla, ¿sí? En realidad, pues, digamos que la leche, pero que, digamos, tiene que ser como con mesura también, porque este alimento puede alterar también la energía de la tierra. ¿Cuál? La leche. La leche, sí. Sí. Y que de pronto también está dentro de las recomendaciones que el exceso de esta nos puede afectar tanto tierra y como metal, entonces tratar de consumirla moderadamente. ¿Sí? Muy bien. Clara, me encanta el tema que hemos estado compartiendo hoy en Comunicando Psicología, porque la alimentación claramente está asociada con la salud mental. Y me gustaría que ya a manera de conclusión dejes esa inquietud aquí en todas las personas que nos están viendo de qué manera fortalecer nuestra salud a partir de la alimentación y también ese aporte tan grande que hace la medicina tradicional china en esta línea. Bueno, entonces ahí que me das y me dices, bueno, como algo que pueda ayudarnos y que sea de manera integral, viene una recomendación que me encanta, Sandra. Y es, si tenemos los 5 sabores dentro de nuestra rutina, solamente con una pizquita de cada uno, tenerlos ahí, una pizquita de salado, de ácido, de amargo, de dulce y de picante, así todos los días en las mañanas, Sandra, vas a nutrir de manera armónica toda la estructura, todos tus órganos. Entonces ahí les dejo esa recomendación. Si lo pueden hacer, pizquita de, puede ser un poquito de sal, un poquito de vinagre, un poquito de café, ahí está el amargo, un poquito puede ser de panela molidita, así un poquito, y puede ser jengibre o puede ser pimienta. Y ese ejercicio diario entonces nos ayuda con esta sinergia de estos sabores, de estos elementos de los que hemos estado hablando y nos hoy. Vamos a tonificar para que haya armonía no solamente en tu estructura, sino también en tu salud mental, porque vas a mantener todas esas emociones equilibradas. Me encanta. Clara, qué bueno de verdad compartir hoy contigo este espacio. Me quedaría hablando contigo y seguramente vamos a tener ocasión de compartir más porque hay muchas disciplinas dentro de la medicina tradicional china que fortalecen la salud mental y ese es el objetivo de este programa. Así que siempre bienvenida. Gracias por el aporte que nos haces. Gracias, Sandra, a ti y a todos los que nos acompañan. Espero que esta información pues sea de su agrado, que sea de valor y que la pongan en práctica en su día a día. Muy bien, ella es Clara Rivera, médica especialista, diplomada en la medicina tradicional china, que hoy nos cuenta acerca de toda esa sinergia tan importante entre la alimentación y la salud mental. Agradezco también a todos ustedes por estar conectados, por acompañarnos en este espacio maravilloso que disfruto tanto acerca de salud mental, Comunicando Psicología con Sandra Gil. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto.